Muy bien. Preparando un poco el tema del que voy a hablar, esta semana yo escuché, a raíz de un versículo, yo escuché una noticia, la escuché de pasada, que seguramente la habréis escuchado también vosotros, de un gran apagón que se estaba comentando. Entonces me puse a mirar, porque lo asocié con un versículo que os voy a compartir luego, y ese gran apagón, por lo visto, lo anunció, según estuve mirando por internet, una ministra de nada menos que de Austria, vamos, no era cualquier iluminado, sino era un ministro que anunciaba de que posiblemente, después de la pandemia, después de todo lo que llamamos de pandemia, posiblemente haya un apagón de aquí a 5 años. Y además lo da casi con seguridad, ¿no? Y claro, y recomendaba que la gente se preparase un kit de víveres y demás cosas. Y yo estaba pensando en eso. Bueno, las noticias son mejores de las que yo tengo ahora, ¿no? Y las noticias, claro, las noticias son sobre un versículo que encontramos en Mateo 6, 13, y es parte de la oración del Padre Nuestro. Bueno, es la conclusión realmente. Mateo 6, 13 dice: porque la segunda parte, sobre todo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y es la parte final, la conclusión de toda esta oración que Jesús habló como, eso creemos, como un modelo, donde las 3 primeras partes están relacionadas con Dios: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y el resto está centrado en nuestros intereses. Danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Y concluye con esto que hemos leído: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y eso es algo que obviamente nosotros aceptamos. Él es el Todopoderoso, no tenemos ningún problema en creer eso. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Lo que me tocó realmente es que Él ha compartido su reino, su poder y su gloria con cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar del reino. El reino, hay en Lucas, hay un pasaje, en Lucas 12, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha agradado daros el reino. En otras versiones dice: ha determinado que gocemos de ese reino, que disfrutemos de ese reino. Entonces, es parte de su voluntad darnos ese reino. ¿Pero qué es el reino realmente? El reino es obviamente nosotros decimos de carrerilla, el reino es el gobierno de Dios. Eso es el reino. El gobierno y un reino es el dominio que tiene un rey. España, no sé si lo sabéis, pero es un reino. Y tiene 504.000 kilómetros cuadrados de reino, de territorio. El reino de los cielos no se mide en kilómetros cuadrados. Luego os diré cuánto mide el reino de Dios. Espero acordarme, porque a mí yo lo digo y luego se me olvida. Pero el reino no se mide obviamente en kilómetros cuadrados, se mide en otra cosa, ¿no? En otro rango. Jesús habló mucho del reino, y el reino no era un tema abstracto, etéreo, filosófico, que Jesús le dio por hablar del reino. Los judíos en aquella época, ellos que conocían las profecías de Daniel, de Isaías, de Ageo, de Joel, de Zacarías, ellos estaban expectantes esperando el reino. Entonces cuando Jesús habla del reino es un tema que les interesa. Es como si a nosotros nos hablasen hoy del precio de la luz, pues nos interesa. Ellos llevaban años y décadas esperando ese reino y esperando el Mesías. Entonces cuando Jesús empieza a hablar del reino, fabuloso, es un tema que nos interesa. Ahora, en su imaginario, ellos habían pensado que el rey que venía iba a ser una especie de general militar victorioso que les iba a quitar todos los problemas. Entonces Jesús como que no les cuadraba.
De hecho, fíjate tú que uno de los discípulos, Felipe, cuando le dijeron, Natanael, perdón, cuando le dijeron, mira que hemos conocido al Mesías, el hijo de Jesús, el hijo de José, de Nazaret, le dijo, de Nazaret puede venir algo bueno, no encajaba en sus credenciales. Y mucha gente discutía, bueno, pues si este es el hijo de un carpintero. Entonces, en sus esquemas, los judíos, Jesús como que no les encajaba. Pero Jesús habló mucho del reino. De hecho, definió el reino en sus parábolas, de una forma precisa y preciosa. Él dijo que el reino de los cielos es semejante o como una perla preciosa que busca un mercader, o como un tesoro escondido, o como una fiesta de boda. En fin, él explicó de muchas maneras detalladas cómo es el reino. Pues eso sí era novedoso. La forma de explicar el reino era novedoso. Y no solo la forma de explicarlo. De hecho, él no estaba hablando de un reino futuro, sino estaba hablando de un reino presente. Dice que los fariseos en Lucas dice que le preguntaron, ¿cuándo va a venir el reino? Y él le dijo, el reino ya está aquí, en medio vuestra. De hecho, el rey estaba allí, en medio de ellos. El rey estaba en medio de ellos y no le reconocían, porque no entraba en sus esquemas. Entonces, dice en Isaías que Jesús era sin atractivo, le menospreciaron, no le estimaron, no le desearon. Jesús realmente no encajaba en ese concepto del reino. Jesús en sus primeras predicaciones, según los registros que están en los evangelios, su tema era el reino de los cielos. Se ha acercado. De hecho, hay un versículo muy interesante en Hechos capítulo 1, versículo 4, que dice que Jesús, apareciéndosele después de haber padecido en la cruz, se mostró durante 40 días de manera intermitente, con pruebas indubitables de que estaba vivo, y les habló, ¿de qué les habló? Del reino de Dios. Entonces yo pienso, estos discípulos han estado 3 años y medio con Él, día y noche, y ahora Jesús les da como una especie de máster acelerado, de curso intensivo acerca del reino. El reino de los cielos puede pasar que nosotros no sepamos percibir o distinguir el reino. Nos puede pasar como los fariseos, que estemos esperando un reino que va a venir. Que sí, va a venir. Pero el rey ya está aquí. Y nos ha asignado un reino. Nos ha hecho partícipe de su reino. Entonces, para distinguir ese reino, yo he encontrado 3 características, seguramente hay más, cada cual las puede ver de una distinta manera. El reino, la primera característica, es que el reino es invisible. No se puede ver. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no hay manera. Entonces, el reino tiene esa característica que no es visible. Por lo menos con los ojos físicos. Y eso tiene un problema. Que los demás reinos, sí son muy visibles. Entonces los ojos se nos van a esos reinos. La publicidad nos llama a esos reinos. Pero el reino de los cielos es invisible. Es real. Súper real. Pero invisible a los ojos. Entonces, hay un problema. Jesús dice que en Mateo 4, el Evangelio dice que Jesús fue llevado a un monte muy alto y el diablo le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y sabemos la respuesta de Jesús. Y no me cabe la menor duda que esa estrategia Dios la utiliza con cada uno de nosotros. No nos tiene que ofrecer tantos reinos ni tantas glorias, con un poquito ya le vale. A Judas le valió con 30 monedas. Esaú lo dejó aún más barato, con un plato de lentejas. Entonces, lo cierto es que somos capaces de vender nuestra primogenitura por un trabajo, o por una casa mejor, o por cualquier cosa. Porque el reino de Dios es invisible, no se ve.
Génesis cuenta una historia muy interesante. Eran dos hombres que eran familia, tío y sobrino. En el capítulo 13 discuten y se separan. Y el mayor le dice al menor, escoge el sitio que tú quieras ir para la izquierda o la derecha. El menor, que se llamaba Lot, dice que alzó los ojos y vio el valle, un valle fértil, y dice que lo escogió para sí. No pensaba compartirlo, lo escogió para sí, ese valle fértil. Y yo cuando leo eso, digo, ¿qué pensaría Abraham? Se quedaría con la cara partida. Entonces hay la historia de uno que miró lo que no se ve y el otro miró lo que se ve. Y sabemos el resultado porque al fin y al cabo nos cuenta toda su historia, y el que miró lo que se ve y le apeteció y lo escogió y era un valle fértil, el otro se quedó con los pedregales, con la montaña, pero el otro se quedó con lo mejor, le fue fatal, porque escogió la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces el reino es invisible, pero yo tengo que aprender a mirar lo que no se ve. El reino no solo es invisible. Jesús le dijo a Pilato, mi reino, Pilato igual tuvo miedo, mi reino no es de este mundo. Cuando dijo eso, no estaba diciendo que era un reino extraterrestre, lo que estaba diciendo es que no coincide con los esquemas, con los criterios, con los valores que hay en esta sociedad, que son muy distintos. Y eso lo tenemos que entender, porque en esta sociedad lo que vale es lo que tienes. Lo que vale es ser el primero. ¿Sabes que han dado hace una semana los premios Príncipe de Asturias? Y esos premios escogen a gente que ha hecho algo excelente en lo personal o en lo institucional, ha hecho alguna cosa, ha trabajado contra la desigualdad o contra la pobreza. Han escogido a este cocinero José Andrés, no porque era muy buen cocinero, sino porque se dedica a dar alimento en las catástrofes. Y como él, otros muchos. Pues hay unos premios, también aquí, son los premios Príncipe Hijo de Dios. Te lo voy a leer. Está en Mateo 5. Veamos los premios del Príncipe Hijo de Dios. Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Los pobres, ¿qué son los pobres? Obviamente no son los pobres de espíritu, no son los pusilánimes, no son ese tipo de personas. Los pobres son gente que reconoce que depende del Espíritu Santo, reconocen su bancarrota. Bienaventurados los que lloran. ¿Y a quién se refiere? No a los que son emocionalmente inestables y están todo el rato llorando. No. Los que lloran son aquellos. Yo siempre he dicho y he repetido muchas veces que Dios tiene, como la canción de Alejandro Sanz, el corazón partido, porque tú ves una noticia que te desagrada y cambias el canal, pero Dios no puede cambiar el canal. Entonces los que lloran son aquellos que sienten la carga del Espíritu Santo y lloran. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Los mansos no son gente tímida, dócil, que no levantan la voz, no. Los mansos, para ser mansos, son aquellos que acuden a la presencia de Dios, porque Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar.
llevar mi yugo y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces yo aprendo a ser manso y humilde de corazón en la medida que yo acudo a la presencia del Señor. No hay otra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que no se conforman, los que anhelan. Yo recuerdo una profecía. Siempre me acuerdo de esa profecía. Yo creo que era inspirada por Dios, pero bueno, yo llevaba poco tiempo en el Señor. Y hablaba de un banquete y que nosotros estábamos como recogiendo migajas. Que, al fin y al cabo lo que decía es que, oye, hay mucho más. Hay mucho más. En el Señor hay mucho más. Y tenemos que anhelar. Si perdemos el hambre, si perdemos el apetito, igual que nos pasa a nivel físico, es síntoma de que no estoy bien. Algo me pasa. Pues hay que tener apetito. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo lo veo yo este versículo? Pues que no hay manera de conocer a Dios sino haciendo cosas. ¿En qué sentido? Si yo quiero conocer la amabilidad de Dios, yo tengo que ser amable. Si quiero conocer el perdón de Dios, y eso lo dice en la oración del Padre Nuestro, yo tengo que perdonar. Jesús contó una historia muy interesante, porque hablaba de gente con mucha reputación religiosa, espiritual. Hablaba de un sacerdote y un levita que iban al templo además. Y pasaron, vieron a uno que estaba caído y no podían contaminarse. Ellos fueron allí a la reunión primero, porque Dios es lo primero. Y había uno, un samaritano, hoy en día no sé cómo lo contaría Jesús, a lo mejor Jesús diría un gitano, o un emigrante, o un musulmán, que se paró. Dice que se acercó y dice que fue movido a misericordia. Y ese conoció el amor de Dios, más que los otros dos que fueron al templo. Uno a predicar o a compartir y el otro a cantar. Las cosas de Dios se conocen cuando las hacemos. No podemos conocer la Biblia de pe a pa, pero no es hasta que lo hacemos que conocemos las cosas de Dios. Por eso no importa ser analfabeto en el Señor, porque lo que importa es lo que hago. Cualquiera que dé un vaso de agua, no hace falta que, no dice cualquiera que estudie teología, cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, va a tener recompensa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahí, tú miras tu corazón, o yo miro el mío, digo, Señor, tu palabra dice que sin santidad no te puedo percibir. Cuando yo no sigo las directrices o las indicaciones que me da el corazón, yo pierdo de vista a Dios por todos lados. No le veo, no le reconozco, no le distingo en mis caminos. Y eso funciona así. Yo puedo venir a la iglesia todos los días, puedo ir al martes a la reunión de estudio, puedo ir el jueves a la oración, pero si yo en mi corazón no procuro limpieza, si no me esfuerzo, si no le pido perdón, no percibo a Dios. No le veo. Bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes son? ¿Los que se ponen en medio de la gente para que no se peleen? No creo que sean esos. Dice en Isaías 50, creo que 50. A ver, te lo digo ya.
Lo normal, no lo encuentro. Bueno, habla de... Y me da coraje no encontrarlo, porque me encanta ese versículo. Habla de que cuán hermoso son los pies del que anuncia buenas nuevas, del que anuncia la paz del Evangelio. Esos son los pacificadores. Bien, hermosos son los pies sobre los montes, no es fácil, de los que anuncian el Evangelio de la paz. Esos son. Y dice por último, en Mateo 5, bienaventurados sois cuando os persigan, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, obviamente. Y aquí, con ya uno entiende que los parámetros y las normas del reino son totalmente diferentes a las de este mundo. Y esta es la tercera característica. La primera es que es invisible, la segunda que no es de este mundo, la tercera es que el reino hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. El reino no es barato, no es fácil, no es gratis. El reino significa, si yo lo quiero conseguir, que tengo que pagar un precio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a participar de la suerte del rey. Y el rey Jesús, la suerte que tuvo fue que le escupieron, le rechazaron, le crucificaron. Lucas 19 explica un poco esto. Una parábola que cuenta Jesús. Lucas 19. Y es una parábola muy interesante. Lucas 19 en el versículo 12. Él cuenta una parábola del reino además. Dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas, que eran monedas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y esa es la realidad de la sociedad que vivimos. No queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces es un reino que nos va a costar. Vamos a tener que pagar un precio, no va a ser fácil. No. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el reino no es que me va a ir de fábula en la vida. No, Jesús prometió que mirar las aves, ver los lirios, considerarlos, prometió comida y vestido, lo suficiente. Pero no que me va a ir de fábula. Entonces muchas veces me sorprende que las cosas vengan a mi vida, ciertas cosas que yo no esperaba, porque pensamos que el Evangelio es un seguro contra los males, y no. El Evangelio significa tener la misma suerte, participar de la suerte de Jesús. Pero dice la palabra que somos bienaventurados si por su causa somos perseguidos. Si por su causa la gente se burla de ti o de mí. Si por su causa la gente dice, este está del todo. ¿Sabes? El reino real es visible. Y yo tengo que visibilizarlo y tengo que extenderlo. Porque el reino, Dios me ha dado participar de ese reino para algo. Dice no solamente que suyo es el reino, también suyo es el poder. Suyo es el poder. Y dice en Lucas 10, he aquí yo os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y cuando Jesús dice esta promesa a sus discípulos, no le está diciendo que vayamos por el campo, obviamente, y pisoteemos bichos de los arácnidos o de los ofidios. Le está diciendo que hay fuerzas espirituales que tenemos que pisotear, van a estar bajo nuestro pie, la vamos a vencer.
Entonces hay muchos poderes de los que habla la Biblia. El poder de la gratitud, el poder de la alabanza, el poder de la unidad. Hay muchos. El poder de la fe. Pero sobre todo, básicamente y fundamentalmente, los evangelios tratan de un poder. El poder es la capacidad de hacer cosas. Cualquier reino tiene poder, ya sea un ejército, ya sea policía, ya sea jueces, ya sean leyes. El reino de Dios tiene poder también. Y el poder lo encontramos en Hechos. Dice que ellos recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Para ser testigos. Pero yo para ser testigo, yo para repetir unos versículos no necesito poder. Yo memorizo, yo tengo memoria. Yo puedo memorizar versículos y repetirlos. No, pero eso no es. Yo para ser un testigo eficaz necesito estar conectado con el Espíritu Santo. Y así, de esa manera, puedo discernir las puertas abiertas. Haciendo este mensaje pensé en la cantidad de samaritanas que hay en esta ciudad. Gente que va a su pozo particular, pozo oscuro, a buscar agua. Gente sedienta. ¿Y sabéis la historia? Que Jesús se paró allí y los discípulos estaban pensando en comer. Y yo me identifico con los discípulos porque yo cuántas veces no estoy pensando en mis cosas. Y a lo mejor alguien es una puerta abierta, como esa samaritana. Y Jesús se paró y habló. Y nosotros vamos con nuestras prisas, con nuestras ocupaciones que son legítimas. Y no nos damos cuenta de que ahí hay alguien que necesita una palabra. Y a veces uno percibe que la puerta se abre, pero es que tengo cosas que hacer. ¿Cuántos Bartimeos, gritones, habrá en el camino de tu vida? ¿Cuántos saqueos no te encontrarás que van trepando y que quieren ser vistos y tú pasas de largo? El poder que Dios nos ha dado es para ser testigos. Porque el método de Dios lo vemos en Isaías 55. Isaías 55. Vamos a ver el método de Dios. Isaías 55, 8, dice este versículo tan conocido: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, exactamente, Señor, es real. Dice en el versículo 10, como desciende la lluvia, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y siembra y todo eso. Entonces la lluvia cuando viene modifica el paisaje y fructifica todo. Pues él compara su palabra con la lluvia. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, la manera que tiene Dios de modificar el paisaje humano es a través de su palabra. La palabra tiene mucha energía. De hecho, Dios creó los cielos y la tierra. Y si te acuerdas de los textos de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, que el Espíritu se movía, pero hasta que no fue, hasta que Dios dijo su palabra, que el Espíritu no empezó a crear. Entonces, el método de Dios es que Dios le ha agradado, y no sabemos por qué, pero es su manera, es su forma de salvar a la gente por la locura de la predicación. Entonces, la gente, Dios podía salvar a la gente de muchas maneras, evidentemente. Podía llamar a los ángeles y anunciarlos en el cielo y anunciar, no sé, lo que fuera. Pero a Dios le agradó escoger a gente, y además la gente que escogió no fue ni la más elocuente, ni la más preparada, ni la más intelectual, gente sencilla para compartir su palabra. Porque hay poder
en su palabra. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. La gente cambia cuando recibe la palabra. Pero tenemos que hablar la palabra. Tienes que hablar la palabra. Tienes que predicar, o compartir, o decir. Pero para nosotros es una misión a veces imposible, porque yo no estoy preparado, yo no tengo la altura, yo no he hecho los estudios suficientes. Cuando Jesús está multiplicando los panes y los peces, y hay una multitud hambrienta, Él le dice a los discípulos, dadles vosotros de comer. Y los discípulos, ¿con qué? ¿Con qué le voy a dar de comer? ¿Con qué? ¿Con qué le voy a dar de comer? Mira lo que tengo. Y lo que tenemos es poco. Pero el Espíritu nos da poder. La palabra no es tu elocuencia, no es mi elocuencia, no es lo que haya estudiado la Biblia. Es mi corazón y el Espíritu Santo. Entonces el poder nos ha dado para que hablemos y la gente cambie. Dios podía hacer, y de hecho lo ha hecho, podía hacer fruta. Él multiplicó los panes y los peces, no tuvieron que sembrar, no tuvieron que hacer nada de eso, no tuvieron que hornear el pan ni amasarlo. Hizo el pan, y el vino lo mismo. No necesitó vides ni nada, no hubo nadie que sembrar, nadie que pisar en el lagar, nadie que embotellar, hizo el vino. Pero el orden normal es que para que haya fruto tiene que haber una semilla. ¿Dios puede convertir a la gente? Claro que sí, pero el orden normal que Dios ha dispuesto es que para que la gente cambie tiene que haber una palabra. A ti te dieron una palabra, a mí me dieron una palabra. Y no lo llego a entender, pues funciona así. Y más clarito que está en la Escritura es así. Tuya es la gloria, el reino, el poder y la gloria. En Juan 17 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, como tú y yo. Entonces tenemos la gloria también. ¿Y qué es la gloria? Obviamente la presencia de Dios, es su majestad. Cuenta la Biblia que Moisés estuvo en la presencia de Dios allí en el monte. Dice que cuando bajó, le brillaba el rostro. Eso es la gloria. Entonces la gloria no se trata de que yo haga esfuerzo por conseguir la gloria. La gloria es la consecuencia de estar cerca de Él, de buscarlo. Dice que somos transformados cuando le miramos a Él de gloria en gloria. Lo voy a leer bien porque yo a veces casi me invento los versículos. No tengo tanta memoria. Segunda de Corintios, creo que es 3:18, si no me equivoco esta vez. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por su misma imagen, por su mismo espíritu, perdón. A cara descubierta. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Entonces la gloria es eso, es acercarnos a Él, ser impactados. Yo recuerdo cuando yo llegué a una iglesia, la primera que yo conocí, se llamaba Ágape, una iglesia no muy grande. Yo lo que recuerdo, y siempre, yo creo que lo habré repetido alguna vez, lo que recuerdo de esa iglesia y esos días no fue tanto el mensaje. No me acuerdo del mensaje. Me acuerdo de uno que estaba en el coro y le brillaba la cara. Me quedé impactado. Era la gloria de Dios. Yo recuerdo, también pasaron los años y a mí me metieron en el coro. No sé, tenía mejor voz entonces, supongo. Y yo recuerdo que yo siempre he sido una persona muy fluctuante emocionalmente, mi mujer lo sabe. Por los suelos, luego por las nubes, así, ¿no?
Y recuerdo que estaba pasando una racha bastante mala y me sentía lo peor del mundo. Y me tocaba cantar, y yo canté, claro, obviamente. Y vino uno y me dijo, tu cara brillaba. No puede ser. El brillo no depende de cómo me sienta, de cómo me vea. El brillo es la presencia de Dios y punto. Pero tú ni eres consciente de eso. Hay reino, hay poder y gloria. Y hablando de la pregunta que dejé, ¿cómo se mide el reino de Dios? No en kilómetros, ¿cómo se mide? En corazones redimidos. ¿Y cuántos corazones hacen falta? ¿Cuántos? Vamos a verlo en Lucas 13. Lucas 13. ¿Cuántos corazones hacen falta? Lucas 13. 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esfuérzate. ¿Son pocos o son muchos? Dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no se conforma con unos pocos. Dice en el capítulo siguiente, en el mismo versículo, 14:23 o 14:20, cuenta la parábola de la gran cena, que un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya está todo preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. En el 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve y tráete lo que pilles. Y dijo el siervo, Señor, aún he hecho lo que... Y aún hay lugar. Aún hay lugar. Y dijo el Señor en el 23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Y obviamente no se trata de que cojamos a alguien del cuello, vente a la iglesia, que no. Se trata de la intensidad, del deseo, del anhelo de decir, Señor, quiero situarme, quiero estar conectado con tu corazón y quiero compartir lo que tú me has dado. Compartir lo que tú me has dado. El versículo que me dio origen a este pensamiento del gran apagón, y con este acabo, está en Isaías, creo que 60. Ok. 60, versículo 1. Aquí hay una cosa curiosa que dice aquí. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y parece que está hablando de esta época. Porque aparte de que haya o no haya un apagón eléctrico, Dios no lo quiera, o igual si Dios lo quiere, no sé. Aparte de eso, sí hay un gran apagón espiritual. Y eso sí lo percibimos. ¿Dónde los valores? Todo es relativo ya. El otro día estaba escuchando, creo que ayer, cómo redefinía mi mujer y yo estábamos viendo, no sé qué cadena, estaban redefiniendo lo que era una bruja. Y la bruja ahora, por lo visto, es una mujer empoderada. No, es una bruja. Y yo estaba flipando, digo, ¿cómo es posible que todo esto lo bueno ya es negro, lo negro es blanco? ¿Cómo es posible? Pero así estamos en esta sociedad. Dice que habrá una gran oscuridad. Cubrirán la tierra, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre ti, no sobre el otro, sobre ti. Amanecerá, aleluya, qué palabra más bonita, el Señor. Y sobre ti, no sobre el otro,
Será vista su gloria, aunque tú no lo sientas, aunque te sientas la persona más pésima del mundo, sobre ti será vista su gloria. Amén. Entonces, suyo es el reino, el poder y la gloria, pero nos ha hecho partícipes para que extendamos el reino, para que usemos el poder, para que visibilicemos su gloria. Señor bendiga.